Hemos llegado al 9º encuentro del Centro de Estudios Convivencia. Es un largo camino haciendo un itinerario de pensamiento y propuestas para el futuro de Cuba. Como sabemos, está en nuestra página web, se han tratado distintos sectores que hay que reconstruir o que habría que reconstruir en el futuro de Cuba. Educación, salud, medios de comunicación, marco jurídico, economía. Y entonces aquí en el 9º encuentro estamos tratando las migraciones, la pobreza y la desigualdad de oportunidades en Cuba. Cómo enfrentar en el futuro esos tres problemas que debemos superar entre todos. Y el segundo tema, el del domingo, será las infraestructuras en el futuro de Cuba, que es un tema transversal, es decir, la infraestructura afecta o beneficia a todos los demás sectores del país. Una de las características que más nos ha llamado la atención al equipo directivo del centro es precisamente en este encuentro un número mayor de participantes, una diversidad mucho más rica entre los participantes, de manera que hemos dicho que es como un arca de Noé, 2 de cada especie navegando en la barca de Cuba, de la Cuba del futuro, de la Cuba en libertad. De manera que estamos los organizadores muy felices de que nuestro think tank vaya creciendo en diversidad y en riqueza de pensamiento y propuestas para Cuba. Es diverso en cuanto a edades, no hay problema generacional. El más joven es de 21 años y el mayor de 88. Eso demuestra que en la reconstrucción del futuro de Cuba no hay edades. El edadismo se va con este régimen que ahora termina. Y en la otra diversidad es filosófica. Hay budistas, ateos, agnósticos, católicos, protestantes. Es decir, que desde el punto de vista religioso también es como debía ser Cuba en el futuro. Y por supuesto, diverso en las distintas opciones políticas. Esto que hemos visto en este encuentro es la imagen que más se acerca a lo que será un parlamento democrático en el Capitolio de La Habana. Doy la bienvenida a nombre del equipo del Centro de Estudios Convivencia. Un think tank se ubica, y esto es muy importante para los nuevos, un think tank se ubica en el espacio medio entre la academia y la política. La política partidista me refiero, porque esto también es política con letra P mayúscula, que es la búsqueda del bien común. Pero algunos dicen, ¿qué cosa es esto? ¿Un embrión de partido político? ¿O es un ejercicio académico? Y como esto de los laboratorios de pensamiento que han tenido el origen en este país, en la Segunda Guerra Mundial sobre todo, es la creación, laboratorio de pensamiento y propuestas, en nuestro caso para el futuro de Cuba. Así queremos que sea la Cuba del futuro. Así, además con esa cara de felicidad que tiene cada uno de ustedes. Cuba vive, respira con 2 pulmones. Recuerden eso. Y cuando falta un pulmón o tiene problemas, no se respira bien. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es respirando con los 2 pulmones, isla y diáspora. Diáspora es para nosotros todos los que llevan la patria, no los que han dejado la patria,
los que llevan la patria a otras latitudes. Hoy quiero hacer, antes de comenzar, un minuto de oración, de memoria, porque hoy es 24 de febrero. Entonces, si estuvieran levantadas esas cortinas, veríamos un árbol aquí sembrado en memoria de los 4 muchachos asesinados, tumbados en el avión, un día como hoy, de las avionetas de Hermanos al Rescate. Yo les voy a pedir, cada cual, según su espiritualidad y su mística, no vamos a rezar un Padre Nuestro, podemos hacer om, o podemos subir nuestro espíritu, pero sobre todo abrir nuestro corazón, porque decían los latinos, los antiguos, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Voy a hacer una paráfrasis. La sangre de los mártires fundará la nueva República de Cuba. Entonces, para que esa sangre inocente, derramada por nosotros y por nuestros hijos y por nuestros nietos y por la Cuba del futuro, yo les pediría ahora un momento de concentración, los que recen, recen, los que mediten, mediten, recordando a esos 4 mártires de la vamos a decir, república, de la fundación de la República de Cuba. Muchas gracias. Doy la palabra, tengo el gustísimo de presentar al primer conferencista de hoy, el doctor Duani, que es director del Instituto de Investigaciones Cubanas. Bueno, muchísimas gracias a Roberto, al Centro de Convivencia, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí y especialmente debo hablar a nombre de la universidad, Florida International University, y del Instituto de Investigaciones Cubanas que dirijo hace 12 años, porque en varias ocasiones hemos sido los anfitriones de esta actividad y realmente es un gusto compartir con ustedes. Lo otro es que agradecer que también voy a estar en el panel con mi colega Elaine Acosta, con quien yo creo que vamos quizás a tener algunos puntos en contacto, pero ya se verá cuando escuchen las 2 presentaciones. Comenzaré directamente comentando algo acerca de esta, me parece, elocuente imagen de Armando Mariño del año 2002, que yo creo que de alguna manera resume lo que tengo que decirles aquí acerca del éxodo cubano contemporáneo. Cuando digo contemporáneo me refiero sobre todo a los últimos 3 años, 2020 a 2023, por razones que voy a explicar ahora, pero también quiero hacer un poquito del trasfondo histórico de las oleadas migratorias previas para ponerlo en contexto y sobre todo para enfatizar desde el principio que esta es la oleada migratoria más grande en la historia de Cuba. Y no solamente la historia de Cuba después de la Revolución, sino de antes. Estamos hablando de quizás entre medio millón y 1 millón de personas, dependiendo de la fuente de información que uno utilice. Y esto para una población de menos de 11 millones. Ya hay algunos cálculos de que la población cubana puede haber bajado a 10 millones si se toma en cuenta el impacto demográfico de esta migración. Yo recuerdo cuando en algún momento, hace un tiempo, comencé a darme cuenta, igual que otros estudiosos, de que la vía preferida por los cubanos emigrados en este momento era la terrestre, es decir, por el camino por Centroamérica para llegar a la frontera con México. De nuevo, sigue el flujo marítimo irregular, pero ya no es la vía principal. Esto lo he llamado en un reporte periodístico hace algún tiempo un Mariel silencioso, porque contrario al episodio del Mariel en el año 80, cuando realmente los medios de comunicación estaban llenos de titulares generalmente negativos sobre la llegada de los llamados Marielitos, no ha sido tan así en los últimos años con esta
migración cada vez mayor de personas que vuelan primero a Nicaragua, dado que no necesitan una visa, y de ahí empiezan el largo, tortuoso y complicado camino para llegar a la frontera con Estados Unidos. En general yo diría que el cuadro muestra que la emigración cubana contemporánea no es selectiva, fundamentalmente, de las ocupaciones a las que se dedican los cubanos en la isla. Es decir, que si a uno le preguntan quiénes son las personas que están saliendo, está saliendo todo el mundo. Todo el que puede comprar un pasaje a Nicaragua, lo más probable es que se lo están mandando en los fondos aquí de Miami, los parientes, para emprender ese proyecto migratorio tan complicado. Y sigue el tema, de manera que los que habían pedido la palabra para el anterior, pídanla ahora cuando termine el año. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adalberto. Es un placer estar aquí, un privilegio y una enorme responsabilidad hablar después de Jorge. Quiero seguir comentando, voy a continuar con el mismo tema, pero tal vez moviéndome, aportando también otros datos adicionales, tratando de abrir un poquito más el panorama, no solo a Estados Unidos, sino también regional. Y quiero sobre todo conectarlo a propósito de convivencia de los dos pulmones, o sea, el problema que de alguna manera también está detrás, más allá de lo que mencionaba el padre Lester, que concuerdo con él en que la dimensión de catástrofe que tiene este asunto es el que también quiero abordar un poco en la segunda parte de la presentación, de la vinculación del tema migratorio, la crisis migratoria, con los temas de desarrollo al final en Cuba. O sea, el tema migratorio es un problema de población que está repercutiendo en todos los ámbitos de la vida en Cuba, y por eso es que le he llamado a la ponencia el tsunami migratorio, tomando un poco la idea de los profesores Albizu Campos y Díaz Briquet, esta idea del tsunami, ¿no? Como algo como una ola gigante que arrasa y que ya después nada, ¿no? Va a quedar igual. ¿Y cuáles son los impactos entonces que esto está teniendo en la sostenibilidad de la vida en Cuba? Porque al final estamos hablando de un drama que es social, que es político, pero que es profundamente humano. Aquí el impacto en la población total, las estimaciones, voy rápidamente por estos datos, estamos hablando de una reducción, de una posible reducción de la población cubana, estos son datos del profesor Albizu Campos, entre una cota de 10 millones a 9 millones prácticamente de lo que podría estar impactando esta crisis migratoria. Obviamente es un impacto claro y notorio en la capacidad de crecimiento poblacional que pueda tener el país y el margen debido a que esto ha continuado aumentando, va entre un 3,5%, que fue que se situó como por el año 2022, y Juan Carlos Albizu Campos habla de hasta un posible 10%. Y luego el cambio también en la estructura por edades de la población y el deterioro de la razón de dependencia, o sea, el aumento de la presencia de personas mayores, que ya hemos discutido aquí en otras oportunidades. Cuba es una de las sociedades más envejecidas de América Latina, la más envejecida de la región, con una proporción de personas mayores del 21,6% en la actualidad, y vamos a ver a continuación que este impacto es probable que acelere el incremento de esa proporción de personas mayores en menor plazo del que ya estaba estimado. Si se fijan, este ejercicio que hizo es interesante, el ejercicio que hizo Wola, que es todas las personas que han salido, los casi medio millón de cubanos, representarían el vaciamiento, ¿no?, de 2 provincias en Cuba en la actualidad. Creo que es el minuto, aprovechando la magnitud del éxodo, de repolitizar el asunto, pero digo repolitizarlo en el mejor sentido de la palabra, o sea, capitalizarlo, justamente pensándolo en términos de estrategia de desarrollo, replantear la conversación como potenciales contribuyentes al despegue o al cambio, digamos, económico en la isla, la restitución, la paulatina restitución práctica de derechos básicos, que sigue siendo un tema pendiente y que lo seguimos dejando pasar, etc. Hoy estamos tratando el tema las infraestructuras en el futuro de Cuba. Tratar de adelantar, de prever ese futuro. Y para nosotros es un enorme honor, nos han dicho sus amigos aquí,
que es usted el especialista, el conocedor, el experto más importante en cuanto a las infraestructuras en Cuba. El profesor Bell va a tratar el tema, la importancia de la infraestructura en el futuro de Cuba. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra. Muchísimas gracias por esta amable presentación y también por la invitación a hablarles en este evento, consideraciones iniciales. Bueno, la infraestructura obviamente no hay que tener mucho estudio, es un factor clave para el desarrollo económico, pero aquí estoy hablando, hay un estudio de Covington y Usina del año 2013. Ellos hicieron un estudio econométrico de todo el mundo, la infraestructura, qué impacto tiene en el desarrollo económico. Eso es una cosa difícil porque obviamente la infraestructura causa el desarrollo económico, pero cuando los países tienen un buen desarrollo económico también pueden invertir en más infraestructura. Entonces hay un problema, el problema que viene primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero ellos usan las mejores técnicas econométricas para en verdad probar qué es la infraestructura la que causa el desarrollo. Algunas conclusiones. El crecimiento económico obviamente va a requerir la modernización de la infraestructura de Cuba. Y esa modernización va a requerir una participación privada. Y eso puede ir desde contratos de gestión hasta privatización total. Acuérdense de ese slide que tenía de varias columnas. Cuando hablo de privatización, no hablo de ser una compañía totalmente privada, puede ser, hay matices de privatización. Muchas gracias por la invitación, lo agradezco mucho. Y yo soy Elena Solo Gabriel, como he mencionado, soy profesora de la Universidad de Miami, ingeniera ambiental, enseño clase de calidades de aguas. También era presidenta de la Asociación de Ingenieros Cubanos Americanos y presidenta antes de la Asociación de los Economistas de Cuba y miembro de la Asociación de los Ingenieros Civiles. Pero para empezar la historia de los estudios de infraestructura, quería empezar con la historia de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y ustedes saben esta historia mejor que yo, pero quería repetirlo para dar contexto de por qué el tiempo que ha pasado. Quería darle crédito a otra vez la Asociación de los Economistas y el profesor Enrique Pumar. Él era profesor de Catholic University y ahora es profesor de la Universidad de Santa Clara en California, y él era el organizador del premio estudiantil de ASCII. Y él nos dio muchos consejos sobre cómo organizar una competencia estudiantil. Había una reunión entre las dos organizaciones, ASCII, de ASCII y también de los civiles, donde Enrique nos explicó cómo él organiza la competencia. Y de esas reuniones aprendimos bastante, y el Comité Conjunto de la Infraestructura de Cuba, entre las dos organizaciones de ingeniería, inició lo que se llama el Cuba Infrastructure Challenge, competencia de infraestructura en Cuba. Eso se empezó el CIC, el Cuba Infrastructure Challenge, y el primer concurso de este grupo fue en el 2012, y donde daban premios a estudiantes que presentaban sobre la infraestructura de Cuba. También quería enfatizar que los análisis de Cuba son limitados. Cuando lo hacemos aquí de Miami, afuera de Cuba, hay que tener la información dentro de Cuba. Y por razón política, ese intercambio es muy difícil, y es muy importante colaborar con los que están en Cuba para poder saber la verdad, lo que está pasando de verdad.
haciendo el estudio de aquí, de Miami, de afuera, por el internet, no se sabe si lo que estamos entendiendo es la verdadera de lo que está pasando en el mundo. So, con eso quiero enfatizar y dar las gracias a Convivencia por atraernos todos juntos otra vez a colaborar y a incluir a los ingenieros en esta actividad. Quería dar las gracias por su atención. Qué manera de palpar que no hay resentimiento, que no hay venganza, que no hay odio. Esta y aquella y el otro encuentro y el otro más allá es Cuba. Esta es la Cuba que queremos en el futuro, así, a nuestro estilo, con bromas por el medio, con fraternidad, que es el de los tres de la Revolución Francesa, el más olvidado. Libertad, igualdad, qué desastres han provocado las ideologías con esos dos primeros. Fundemos a Cuba sobre el tercer valor, la fraternidad. Y ustedes han dado un ejemplo de convivencia, de fraternidad, de sosiego, de libertad de expresión, de técnicas parlamentarias. Yo me imaginaba que el techo no era así plano, Sebastián, sino aquella preciosa cúpula del Capitolio de La Habana. Algún día. Con estas palabras, algún día, doy por concluido el 9º encuentro de pensamiento y propuesta del Centro de Estudios Profesionales. El honrado soy yo de estar aquí con ustedes. Gracias. Me entusiasma. He venido a aprender y a escuchar, no a hablar. Mencionabas tú como una referencia histórica a ese grito en la Constituyente que tiene vigencia en estos momentos. Pero en aquella ocasión se iniciaba la Asamblea Constituyente, el primer día, y en las tribunas habían turbas que pretendían aniquilar ese enorme esfuerzo, es decir, esa constituyente. Y se creó un motín arriba, mientras hablaba José Manuel Cortina. Y Cortina interrumpe su improvisación con ese grito, que fue un clamor que le salió de lo más hondo de su corazón. Pero con este énfasis: los partidos fuera, la patria dentro. Así lo dijo él, con sus palabras resonante y fuerte. Y afortunadamente encauzó en esa fase crítica inicial la Constituyente del 40. Debemos tomar eso de ejemplo cuando haya enormes discrepancias. Siempre pensar en eso. Las controversias, si se mantienen y se canalizan, son fértiles. No hay que eliminarlas. Lo que hay es que encauzarlas. Tener presente que lo que nos une y nos impulsa es la patria, la que llevamos dentro. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ha sido muy emotivo. Hemos tenido una variedad de opiniones de personas que vinieron de Cuba con su experiencia y personas que han estado aquí muchísimos años trabajando en 40 países y todo el mundo tratando de colaborar a que sería el futuro que tenemos en mente, ¿no? Cómo vivir con nuestras propias ideas de ambos grupos, ¿no? Y entonces ha sido muy interesante las experiencias de que ha habido en otros países y como eso, las personas que han venido de Cuba han dicho, padre, eso pudiera trabajar. Y eso para mí ha sido muy interesante. A mí me han preguntado varios colegas cuando les hablamos de vamos a hacer este encuentro aquí y quieren participar.
Y yo les digo que yo recuerdo cuando tenía en cuarto grado tuve una clase que era moral y cívica. Y yo encuentro que esto me ha empatado con eso y se lo he podido expresar. Esto de moral y cívica, cómo podemos vivir como ciudadanos en un lugar con leyes que aplican para proteger a los ciudadanos. Y para mí ha sido muy conmovedor esa parte. Y entonces, como los ingenieros, nosotros queremos mejorar la vida de personas. Eso es lo básico nuestro. Y entonces, desgraciadamente, el presidente es un ingeniero, pero no se preocupa por la calidad de vida de los ciudadanos. Y aquí nosotros nos preocupamos mucho por la calidad de vida que le damos a nuestros ciudadanos y familiares que van a vivir bajo nuestras carreteras, bajo nuestros acueductos. Así que yo creo que empata muy bien cómo mejorar la vida de las personas, de los ciudadanos, tanto por infraestructura como por su manera de poder vivir y conllevarse con sus otros cubanos. Bueno, siempre los temas son un riesgo que uno toma, ¿no? O sea, pero ayudan al crecimiento de las personas que formamos el equipo de convivencia. En este particular, este tema de los recursos en una infraestructura posible en Cuba es un tema apasionante, pero del que yo soy muy desconocedor. Entonces, el trabajo previo, que en ese sentido convivencia es muy exigente, el trabajo previo siempre resulta muy enriquecedor para uno como persona y para el grupo que nos sentamos a soñar con la Cuba posible. Convivencia tiene un momento de madurez, o sea, después de ya un lazo de 10 años de estos ejercicios, porque convivencia tiene más tiempo de vida práctica, este es un momento de madurez. Y siempre resulta participar en estos encuentros de convivencia un ejercicio de esperanza en el futuro de una Cuba posible, que cada vez, aunque el presente es más difuso, es más terrible, tiene una connotación negativa muy grande, puede ser que el camino para emprender la esperanza que propone convivencia esté más cercano. En ese sentido creo que convivencia es un único modo de ver las cosas en Cuba que transita por el ejercicio democrático de diferentes personalidades, como las personas que forman convivencia, de diferentes corrientes, de diferentes ideologías incluso. Y eso es, digamos, una visión democrática de Cuba, que hay otros actores de la sociedad civil cubana que no lo ven así. O sea, convivencia aporta eso, aporta una visión enriquecedora y plural de una Cuba con la que soñamos todos. Considero que este encuentro es muy importante para los cubanos en este momento. Es un encuentro que recoge una trayectoria de otros esfuerzos que se han hecho en el sentido de buscar coincidencias entre los cubanos. Tenemos ahora la posibilidad de tener personas de dentro de Cuba que vienen y las personas aquí que están en disposición de colaborar, de conversar, de encontrarse, de dialogar en el sentido cívico, en el sentido conectados en el bien común para la nación cubana. Y yo pienso que es un ejercicio muy provechoso en este momento. Y pienso que tenemos que aprender de toda esta experiencia. Para mí ha sido importante participar, poner mi granito de arena y considero que este esfuerzo de encuentros, de convivencia, promovido por Convivencia, rescata una trayectoria o una herencia de otros encuentros y otros proyectos anteriores que han buscado eso, un plan de transición para Cuba, tener una visión de futuro, porque sin una visión de a dónde queremos llegar, no vamos a poder llegar. Entonces, es muy importante, sobre todo en la coyuntura en la que está Cuba en este momento. Mira, no solo Convivencia, en su primera expresión que fue vitral, hemos sido testigos de esa semilla invisible que ha ido germinando. Creo que para los que luchamos desde fuera, desde la diáspora, desde el exilio, el hecho de que exista un centro de estudios, el hecho de que exista una revista, el hecho de que exista un grupo de personas que quieren pensar a Cuba diferente, es motivo de optimismo, es motivo de esperanza
pienso que es lo que contribuye a convivencia. Convivencia está abriendo un espacio de libertad para hablar sobre temas que evidentemente han sido atomizados en la isla, porque el régimen desde el 1959 atomizó los espacios para que la sociedad cubana pudiera intercambiar ideas a través de la represión. Entonces, esos espacios tienen que ser reabiertos y creo que Convivencia está jugando un papel importantísimo, abriendo espacios de libertad y espacios de esperanza. Bueno, para mí, que vengo de la universidad, como dices, participar en este encuentro es un inmenso honor y una oportunidad maravillosa de escuchar a gentes interesantísimas que tienen muchísimo que aportar. Este encuentro, creo que siempre que participo en alguna actividad de convivencia, lo que me llama la atención y lo que yo destacaría es su actitud, ¿no? O sea, esa actitud de mirar al futuro sin resentimiento al pasado, ¿no? Esa actitud que me maravilló la primera vez que les escuché y me sigue maravillando cada vez que participo en un encuentro con ellos. Desde mi punto, pues hay un elemento poco de sorpresa. La primera sorpresa es cuando yo vengo aquí, esta es la primera vez que vengo aquí, me imaginé que seríamos 6, 7 personas sentados en torno a una mesa discutiendo cosas diversas. Y me encuentro con 40 o 30 y muchos, muy heterogéneos por sus perspectivas, por sus experiencias, por lo que han vivido o dejado de vivir, y al mismo tiempo pues muy entusiastas, muy optimistas, muy convencidos, no ya de la razón, sino de la esperanza que les anima. Entonces, una sorpresa muy positiva para mí. El tema que abordamos esta mañana me parece uno de los temas más dramáticos y complejos al que se enfrenta hoy el planeta. O sea, nunca se ha dado una crisis migratoria de las dimensiones que se está dando ahora, y no solo en el corredor centroamericano hacia Estados Unidos, todo el mundo, toda África, y la gente que viene por Turquía, los problemas que tenemos en Asia, son millones y millones de personas que huyen, y la idea es que huyen de situaciones insostenibles. Que luego eso, como creo que se comentaba, pues se instrumentaliza, siempre hay alguien que hace negocio o hace política o levanta un discurso en beneficio de sus intereses, es verdad. Que por supuesto hay un derecho a salir de casa, una necesidad de salir, porque la gente normalmente, salvo porcentajes muy pequeños, la gente huye de su hogar. Huye de su hogar y de su hogar. Huye de su montaña, de su pozo y del sitio donde crecieron sus mayores, y eso es muy duro. Pero claro, luego hay un problema de recepción. ¿Cómo recibimos a esa gente? ¿Cómo insertamos a esa gente? ¿Cómo integramos a la gente? Que es una cuestión complejísima desde todos los puntos de vista. Pero le hemos dado un enfoque cubano, pero va mucho más allá de la cuestión cubana. A mí es un privilegio y un honor, porque yo considero sinceramente que el trabajo que es verdaderamente importante e imprescindible para la reconstrucción de Cuba, que va a llegar en algún momento, es este trabajo que hacen ustedes. Para mí ese trabajo, que queden todos esos informes a lo largo de los años, que mañana cuando haya que sentarse a crear toda la institucionalidad del país, constitución, etcétera, no van a recurrir a los videos de ningún influencer. Es a esos archivos a donde hay que recurrir a buscar información, incluso con los que también fueron creando ese banco de ideas durante tantos años. Y para mí estar ya no tanto en las redes haciendo un video sobre un tema, que los videos son muy importantes para mantener vivo la atmósfera en busca de una Cuba libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es una cosa, y lo otro es el trabajo ya más serio, ya más académico, y para mí es un privilegio estar formando parte de eso también. Hay dos formas de emigrar. Hay una emigración que yo creo que es sana, que es las personas que tienen libertad para entrar, ir, crear, desarrollarse, y hay otra que es la que hemos sufrido muchos cubanos, que es obligatoria, que después no puedes regresar a tu tierra, que hay una ruptura familiar, que implica un grupo de traumas que van a ser parte de la vida futura de Cuba, y hay que tenerlos, analizarla bien, saber qué pasó, qué consecuencias trae, para poder reedificar Cuba a partir de esa herida, porque esa herida está y es parte de la historia de la nación cubana. Entonces, para mí es vital estudiarla, analizarla, entenderla para superarla. Yo tengo una sola sugerencia para convivencia, es que sigan. Yo he visto a muchas personas que tienen propuestas de futuro, pero no he visto ningún proyecto tan integral
tan profundo, con tanto periodo de existencia, tantas personas inteligentes y buenas involucradas. Así que para mí convivencia es posiblemente la piedra angular para la reconstrucción de Cuba. Sé que tiene que seguir. Bueno, primeramente es una experiencia sorprendente para mí de no haber visto algo como esto nunca, ni mucho menos haber participado. Saber que alguien está abriendo el camino y para que otros anden, y saber que uno mismo es parte de, o un granito de arena para la formación del futuro, es algo consolador. Y no solo pensar en el mañana desde una manera vana o vaga, sino que es participar, hacer, crear cómo vamos a caminar y qué vamos a hacer. Yo creo que es un rayo de luz y para la oscuridad que vivimos es un regalo para todos los cubanos que alguien esté pensando cómo beneficiar a nuestro país con algo que todavía no tenemos, pero que sí lo creemos. Y el saber que hay futuro para los cubanos es una esperanza que todos disfrutarán. Así que convivencia y el centro de estudios convivencia beneficia a todos los cubanos dentro y fuera de nuestra nación. Bueno, yo creo que esto es algo que golpea a los cubanos, que nos entristece. Y es como que si nos desangráramos, porque se nos van nuestros mejores hijos. Y a pesar de que ellos están bien, porque van para lugares mejores, es el deseo de una casa, que ninguno de los hijos se vaya. Entonces es bueno también poder crear métodos, mecanismos que beneficien no solo al cubano, sino que les den en su propio país, que le dé al cubano en su propio país la oportunidad que él salga a buscar fuera. Porque nada como la casa o nada como la patria donde uno nació. Doy gracias por la invitación. Me hubiera gustado conocer antes. Me hubiera encantado participar desde más temprana edad. Y yo considero que esto es un motor hacia la Cuba que todos soñamos. Por lo poco que nosotros podamos aportar, creo que es significativo si nos unimos, si unimos fuerzas. Y considero que sí, que deberíamos continuar como educando a las personas, dejándoles saber qué es convivencia, qué hacen para apoyar el futuro de Cuba. Siento que es como si estuviera en mi casa, si estuviera hablando con mis amigas, exponiendo mis ideas, mucho respeto. Considero que el respeto es algo imprescindible para este tipo de eventos. Y también como que las personas tienen su fe muy fuerte, y eso es algo que nunca se debería perder. Me he sentido súper bien, lo veo muy productivo porque estamos generando la visión de cómo queremos que sea el futuro de Cuba. Ha sido un ambiente de debate positivo y muy valioso para el futuro de Cuba. Me parece muy importante la labor, ya que como Dagoberto decía, está ubicado entre la academia y la política, ese paso es importante para tomar las decisiones del futuro de Cuba. No tengo ninguna recomendación ahora, pero que continúe así haciendo la labor que está haciendo, que es muy importante. A ver, me parece realista, me parece ajustado a lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que estamos tratando de elaborar respuestas y soluciones para problemáticas que están en este momento drenando lo mejor que tiene el país. Hay una frase que se hizo muy popular en Cuba cuando se popularizaba aquello de la SEBMI, que decía la hora de actuar no es la hora de aprender, es necesario haber aprendido antes. Yo creo que esto sigue ese eslogan que está muy bien, ¿no? Yo creo que es
necesario prever lo que puede hacerse para cuando llegue el momento de actuar. En este momento, Cuba es un país muy estancado, pero que se podría empezar a desestancar en cualquier momento, porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Y es necesario esto que estamos haciendo para ir teniendo ideas de cómo podemos canalizar la vida en Cuba una vez que esto se destrabe y la vida social pueda entonces movilizarse hacia una democracia y hacia un país en libertad. A ver, para mí es de las cosas más graves que están ocurriendo. Somos el país más envejecido de la región. Las rupturas familiares provocadas por la emigración son gigantescas. Se va la mayoría de los jóvenes, es la energía, son las ideas nuevas. Entonces, yo creo que esto es un tema urgente, preocupante, que hay que tratar. Y para mí es de los mejores temas que se podría haber elegido para analizarlo en conjunto y para buscar soluciones, por supuesto. Yo creo que lo que yo puedo decir ya lo hace. Yo creo que es muy importante que siga escuchando al pueblo, que siga unido a lo que está viviendo la gente, que siga cercano al clamor actual del pueblo. Ya lo hace, no lo puede perder. Estamos muy contentos de llegar al final del noveno encuentro del itinerario de pensamiento y propuestas para Cuba del Centro de Estudios Convivencia, y la palabra que me viene primeramente a la mente es dar gracias. Dar gracias a todos los participantes que en esta ocasión han superado el número de los encuentros anteriores con un récord de hasta 62 personas. Agradecemos especialmente a las personas que han venido de otras latitudes, no solo de la isla y de la diáspora concentrada en Cuba, o sea, en la isla propiamente dicha y en Miami, sino también participantes de Perú, de Noruega, de Puerto Rico. Y en especial queremos agradecer a la Asociación Cubano-Americana de Ingenieros Civiles por su participación en el segundo día del encuentro dedicado a las infraestructuras en Cuba, sobre todo también a la participación de un equipo joven con el cual queremos establecer nexos de trabajo con el Centro de Estudios Convivencia. Nos preparamos para el 10º encuentro, donde celebraremos un aniversario cerrado y donde esperamos que la participación sea como en el anterior. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo año.